¿Cuáles son las condiciones que tiene todo Estado con sus ciudadanos? ¿Cuáles son las obligaciones que todo ciudadano tiene con el Estado? ¿De qué nos regimos? ¿Cómo mejorar nuestra producción? ¿Cómo hacer que nuestro Estado sea más fuerte? ¿Cómo defender al Estado? Y sobre todo, ¿cómo mantenerlo estable? El contrato social. Jean-Jacques Rousseau. Bienvenidos. El contrato social es un ensayo de filosofía política escrito en 1762 por Jean-Jacques Rousseau, quien fue uno de los destacados filósofos de la Ilustración, específicamente en la zona de Francia. Por eso la obra está escrita en el idioma francés. Cabe destacar de que el contrato social se compone de 4 libros. No obstante, hay que destacar de que es una obra inconclusa, es decir, Jean-Jacques Rousseau no pudo terminarla a plenitud. Y otro punto muy destacado es de que su obra pues era un tomo, por decirlo así, de una compilación en la cual él daba sus bases y sus fundamentos sobre cómo debía regirse la política. Cabe destacar de que para su momento él era uno de los revolucionarios de mayor pensamiento, se puede decir, social en Francia y también en Europa, porque estaba combatiendo las amenazas de la monarquía absolutista. Como mencioné anteriormente, el contrato social se compone de 4 libros. El primer libro se basa principalmente en el combate y la lucha contra la esclavitud, pero siempre bajo un principio. Todo hombre nace igual y libre ante su sistema, ante su ley, ante su Estado. No obstante, hay que entender de que luego con el tiempo se sobreentiende de que se refiere al ser humano, sin importar el género, ni la etnia, ni el color, ni la religión, ni nada de eso. En el libro segundo, Rousseau plantea principalmente lo que es una aritmética política. Principalmente a lo que se refiere es que un Estado va a poder regirse mejor si está en abundancia de recursos. ¿Por qué? Porque va a lograr una paz. ¿Cómo se logra esto? Bueno, Rousseau decía de que de los 3 modelos o las 3 clases sociales más poderosas o de mayor influencia, la clase baja, la clase media y la clase alta, siempre la que tenía mayor privilegio y mayor estabilidad era la clase media, siguiendo mucho el patrón de uno de los pensadores griegos más famosos, Aristóteles. En el libro tercero se fundamenta principalmente en los sistemas de gobierno, a donde Rousseau deja en claro de que un Estado pequeño debe regirse por medio de la democracia, un Estado mediano debe regirse por un sistema de aristocracia y un Estado grande pues debe regirse por un sistema de monarquía. Esto basándonos en la cantidad de territorio y también en la cantidad de población que cada uno de estos estados pues posea. Por último, el libro cuarto se basa principalmente en el estilo de rectitud que tiene que tener todo ser humano, además de que da una explicación bastante amplia sobre el modelo romano, que es para él el mejor modelo que ha existido de contrato social en la historia, y también hace una crítica interesante al cristianismo, ya que no profesa pues la supervivencia del Estado y que principalmente se basa más en el mundo ideal que en el mundo real, es decir, en las situaciones que pasan en el gobierno y digámoslo en lo terrenal. El contrato social como tal no tiene personajes principales. No obstante, hay que destacar de que para Jean-Jacques Rousseau, pues existen 2 modelos donde hay mayor
imponencia. El más importante claramente es la República Romana, porque para él todos los orígenes que se dan, inclusive antes de la República Romana, cuando nos referimos a la historia de la fundación bajo la figura de Rómulo y Remo, principalmente de Rómulo, es el hecho de cómo se empieza a formar una unidad colectiva, cómo se empieza a elegir de forma justa, cómo se empiezan a designar funciones según la cantidad de recursos y de forma de producción de cada estado, cómo lograr mantener un orden sin necesidad de alterar al sistema que se está tomando. Entonces, toda la transformación que tiene, por ejemplo, Roma, desde su monarquía hasta el paso de la república, hasta la expansión hacia el gran imperio que llega a convertirse, pues para Rousseau es el modelo efectivo de cómo debería darse un avance estatal por medio de un contrato social. Y también usa el caso de Esparta, principalmente con el rey Licurgo, cuando le da como un sentido o una base de para qué están hechos el pueblo, cuál es su función, qué debe cumplir, cuál es como su sentido de ser, de movilizarse. Para darles un ejemplo, por ejemplo, suena redundante, pero los espartanos eran desde pequeños criados para la caza, para pelear, para ser fuertes, para resistir condiciones eh, extremas, para enfrentar constantemente peligros. Y eso pues fue creándose en su forma de estructura, en su orden político, en su orden filosófico y en su orden militar, al punto de que Esparta pues llegó a convertirse en algún momento en la principal potencia de lo que era el Hélade o lo que hoy es Grecia. Y quizás solo hubo una fuerza más grande que Esparta para Rousseau que pudo imponerse, y esa es Roma. Entonces, estos serían quizás los dos actores principales para el autor a la hora de definir un contrato social y un modelo de Estado, pues efectivo, Roma y Esparta. Si analizamos el contexto histórico de esta obra, hay que entender de que Rousseau estaba pues en las bases de la Ilustración, pero él es uno de los últimos quizás exponentes del género. Inclusive ya se estaba utilizando lo que se conoce como el despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir esto? Que los monarcas absolutos o las figuras de alto poder en los diferentes estados de Europa pues tergiversaban un poco la crítica que hacía la Ilustración para sus intereses y para que los pueblos y sus grupos, sus clases sociales, digamos que oprimidas, pudieran mantenerse siempre bajo el servicio de esto. Y de hecho, pues por algo es que muchos gobiernos, aún en la actualidad, pues se mantienen con figuras de carácter monárquico, por dar un ejemplo. También hay que destacar de que el contrato social es una previa, o es quizás uno de los libros más importantes para entender la Revolución Francesa. No solo porque se desarrolla en Francia, sino porque da las bases y la estructura de cómo debe regirse un Estado, a lo cual no se va a tolerar a un déspota, no se va a tolerar a un usurpador o a un tirano que tenga el control. Situación que se daba pues con María Antonieta, la esposa y reina eh, del rey, digámoslo así, Luis XVI, y todo el caos que causó en Francia. Por último, también hay que entender de que el contrato social, como su nombre lo indica, da bases a lo que es la corriente filosófica del socialismo. Es decir, establece una serie de normativas y fundamentos con los cuales entender cuáles son los privilegios que tiene todo pueblo, todo ciudadano, a la hora de establecer ese contrato, de haber nacido en un territorio y establecido pues su aceptación a las leyes y normas que tiene este sistema. No obstante, también pidiendo a cambio ciertos beneficios con los cuales salir también pues
afectado de manera positiva. ¿Qué conclusión nos deja el contrato social? Bueno, es un libro obligatorio para entender las bases de un Estado. Es un libro necesario para comprender cómo se mueve la política de manera internacional y también es una obra pues brillante en lo que tiene que ver con la explicación de los modelos políticos eh, más destacados que había en Europa a lo largo de la historia y también pues una fuerte crítica al fundamentalismo religioso y político en la base de que todo está puesto por mandato divino. Sin más que decir, me despido. Bueno.